Bienvenidos a esta introducción a la herramienta de Microsoft de Power Query dentro de Microsoft Excel. Antes de nada, debemos mencionar que esta herramienta la vamos a utilizar en Excel 2019 o 365. Si tenemos instalado Excel 2016, la herramienta se llamará Obtener y Transformar y es posible que tenga alguna capacidad menos de las que vamos a ver en este vídeo. Lo primero que tenemos que saber es a qué nos vamos a enfrentar, y es que Power Query es una herramienta que utilizaremos para hacer un preprocesamiento de los datos que luego cargaremos en Excel. Principalmente, gracias a Power Query, lo que haremos será conectar con distintos orígenes de datos, realizar conexiones entre esos distintos orígenes o consultas, como se llamará en la herramienta, y a continuación hacer una transformación sobre esos datos y finalmente compartirlos, ya sea en una tabla de Excel o en algún otro tipo de documento que luego queramos exportar nuestros datos. Como ya hemos mencionado, el primer paso que habrá que hacer para utilizar Power Query será conectarse a un origen de datos. En la ficha de datos vemos que Microsoft Excel tiene un conjunto de elementos a los que llama obtener y transformar datos, y dentro de él vemos que en acceso rápido tenemos desde el texto o CSV, desde una web, desde una tabla, fuentes recientes y conexiones existentes. Como no hemos conectado todavía con ninguna, vamos a elegir una de estas tres, o dentro de obtener datos, fijaros qué cantidad de datos tenemos para elegir. Tenemos desde un archivo, puede ser un mismo libro de Excel, puede ser un CSV, puede ser un archivo XML, desde una base de datos, desde Azure, desde servicios online, desde otras fuentes de datos como puede ser una tabla ya creada en nuestro documento, puede ser desde una web, puede ser desde un archivo SharePoint. Nosotros, para nuestro ejemplo, vamos a cargar los datos desde un archivo de Excel. Una vez que hemos seleccionado el libro de Excel, en mi caso se llama Origen para Power Query, vemos que para las distintas tablas que detecta, en este caso son dos hojas distintas que contienen su tabla, cada una, podemos seleccionar una de ellas y se nos abrirá la ventana de Power Query, tal que así, o si queremos seleccionar varias, vamos a volver a abrir el archivo, tendremos que pulsar esta opción de seleccionar varios elementos y seleccionar ambas hojas. Si le damos a cargar, nos cargarán esas tablas en el propio Excel, y si le damos a transformar datos es cuando se abre la ventana de Power Query. Aquí tenemos el aspecto que tiene la ventana de Power Query. Es importante que nos familiaricemos con el entorno. Como vemos, tenemos un panel aquí arriba donde tenemos distintas fichas: ficha inicio, ficha transformar, agregar columna y vista. En cada una tenemos distintas opciones, como en todos los programas de Microsoft. Luego tenemos un panel izquierdo donde vemos las distintas consultas que hemos cargado. En nuestro caso, las hojas se llamaban 2019 y 2020 y representan las ventas de esos años. Si veis, cuando pulso una hoja o la otra, o una consulta como llama en Power Query, o la otra, carga los datos en la panel central. Y el panel derecho es el panel de acciones que se han ido haciendo sobre la consulta en concreto. Fijaros que en este panel se va a guardar un historial de todo lo que ha ido haciendo, en este caso Power Query, automáticamente. Cuando nosotros vayamos haciendo nuevas transformaciones se irán guardando aquí, y podemos moverlas, eliminarlas o ir agregando nuevas. Es importante, cuando usamos Power Query, que tengamos en cuenta que no estamos modificando el origen de datos. El origen de datos lo cargamos sobre nuestro Power Query, sobre nuestro Excel,
y hacemos las transformaciones dentro de nuestro Power Query, de nuestro archivo de Power Query o Excel, y no sobre el origen de datos. El origen de datos permanecerá intacto. Antes de comenzar con la transformación de datos, vamos a analizar un poquito las distintas opciones que nos va a permitir hacer esta herramienta. En la ficha de inicio vemos que tenemos un grupo en el que podemos elegir columnas, quitar columnas. Luego tenemos un grupo que nos permite hacer algo parecido con las filas, botones de ordenar, opciones de división de columnas, distintas opciones. Ya iremos viendo todo esto. Aquí podemos transformar el tipo de dato que tenemos. Podemos decirle si queremos que utilice la primera fila como encabezado o no. Reemplazar valores. Bueno, distintas opciones que iremos viendo a lo largo de los distintos vídeos. También tenemos aquí el tema de combinar distintas consultas. Cada consulta aparecerá aquí, podemos combinarlas. Podremos también configurar los distintos parámetros, orígenes de datos, o crear una nueva consulta sin tener que volver a Excel, cargándola desde el mismo panel de Power Query. Como vemos aquí, nos sale todo lo mismo que teníamos fuera. Luego tenemos la ficha transformar, donde tenemos otras muchas más opciones, donde podemos agrupar. Hay algunas opciones que están repetidas, por ejemplo esta de usar la primera fila como encabezado o no. Las acciones sobre columnas también, algunas como cambiar el tipo, reemplazar valores, podemos rellenar, ¿vale? Hay opciones de relleno si los datos están vacíos, la dinamización de columnas, división de columnas, funciones estadísticas, las funciones estándar que tenemos, ¿vale? Tenemos muchas más opciones por aquí, iremos viendo todo esto. Y luego en la ficha columna tenemos unas opciones muy interesantes, que es crear columna personalizada, invocar una función, columnas condicionales, ¿vale? Todo un poquito ya más avanzado que iremos viendo poco a poco. Una vez, luego tenemos la ficha vista, donde podemos configurar un poco el aspecto de nuestro Power Query. Y una vez que hubiéramos terminado de hacer toda la transformación sobre los datos de nuestra tabla, podríamos volver a Excel y cargar los datos pulsando simplemente cerrar y cargar. Vamos a pulsarlo para que veáis cómo se carga en Excel. Vale, fijaros, se han cargado en el panel de consultas y conexiones las dos consultas que teníamos, y a la vez también se ha creado una hoja para cada una. Esto se puede configurar para que no se creen, ¿vale? Pero lo he dejado todo por defecto para que veáis lo que pasa. Estos datos que están aquí son los mismos que tengo en los datos de origen. Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Si os fijáis, los datos de origen para 2020 pues son los que coinciden con esta tabla. Aquí aparecen más decimales, por ejemplo, porque los datos orígenes de aquí tenemos los decimales reducidos, ¿veis? Aquí sí que salen todos los decimales. Ahora lo que vamos a hacer es hacer transformación sobre los datos de Power Query que hemos cargado. Una forma de volver a la edición de los datos sería sobre la consulta y conexiones, botón derecho, editar. Hay otras formas de volver, pero bueno, esta sería una. Fijaros que entramos otra vez en el panel de editor Power Query. Aquí tenemos las consultas, los datos y las transformaciones que se han ido haciendo. Por ejemplo, vamos a empezar por un cambio muy sencillo, que es renombrar columnas que tenemos en las distintas consultas. Por ejemplo, donde pone KG, podemos poner kilos, donde pone euro, podemos poner euros, tanto en la consulta de 2019 como de 2020. Fijaros que para cambiar el nombre a una columna puedo hacerlo haciendo doble clic sobre ella o con botón derecho
cambiar nombre. Se habilita el cambio de nombre, kilos y euros. Fijaros cómo en cuanto hemos hecho un cambio sobre los elementos de la tabla, ya sea columnas o sean datos, se ha aplicado aquí una transformación nueva y se ha quedado guardada en el historial. Fijaros, por ejemplo, que aquí teníamos una opción de tipo cambiado, que aquí lo que nos ha hecho es, según vemos en el código, esto se ha un poquito más avanzado, lo que ha hecho es pasar a entero el código, que en el origen de datos era un tipo texto y tenía ceros a la izquierda. Con lo cual, esta opción, o esta transformación que me ha hecho Power Query automáticamente, podría no quererla y eliminarla. En este caso vamos a hacer eso para que veáis cómo se elimina un elemento o un paso que no queremos que esté. ¿Vale? Al ponernos aquí, veis que sale una X sobre el elemento a la izquierda y podemos darle aquí a la X o darle al botón derecho eliminar, como queramos. Voy a pulsar aquí la X, me avisa de que voy a eliminar ese paso y puede afectar a los pasos posteriores porque tengo pasos posteriores. En nuestro caso sabemos que no va a pasar nada, le damos a eliminar y me ha movido, digamos, estos datos a la izquierda porque ha pasado de ser un dato numérico a ser un tipo texto. En este origen de datos en concreto, lo hemos hecho a propósito, hay un dato erróneo en el origen de datos. ¿Vale? Hemos aquí forzado a que aparezca este dato como erróneo. Fijaros que no sale igual que el resto de campos en el que se ha puesto el 003651 en formato texto y aquí está como numérico. Con lo cual esto a la larga nos puede dar errores. Vamos a aprovechar que tenemos que eliminar esta fila para mostrar cómo eliminar una única fila. En la ficha de inicio tenemos las opciones de administrar columnas y reducir filas. En reducir filas tenemos la opción de quitar filas, donde podemos quitar filas superiores, filas inferiores, alternas, quitar duplicados, filas en blanco o quitar errores. En este caso vamos a quitar una fila en concreto y vamos a seleccionar quitar filas inferiores y nos pregunta cuántas filas queremos quitar desde la parte inferior. En nuestro caso es una única fila, que es la última. Le damos a aceptar y veremos cómo lo ha eliminado. ¿Vale? Ya no está el registro 392. Y aquí vemos cómo nos ha introducido un nuevo paso aplicado, que es el borrado de la fila inferior. Una vez que hemos eliminado esa fila errónea, vamos a ver también cómo podemos cambiar el nombre de las consultas. Es muy sencillo. También podemos hacer doble clic o en el botón derecho cambiar nombre. Vamos a poner, por ejemplo, ventas 2019 y ventas 2020. Una vez que hemos cambiado el nombre, igual que hemos hecho en las ventas 2019, el quitar el tipo cambiado, lo vamos a hacer en el 2020. Ya que los datos son similares los que tenemos en uno y en otros, los cambios o transformaciones que hagamos en ventas 2019 los iremos aplicando a 2020. Por ejemplo, los kilos, vamos a hacerle un redondeo. ¿Cómo podemos hacer un redondeo? Pues bueno, una forma sería poner que el tipo de dato es un número entero. Si os fijáis ahora, está puesto de manera que pone ABC123. ¿Vale? Lo deja de manera automática. Podemos obligarle a que sea un número entero. Tanto desde la opción con clic izquierdo encima de este recuadro, que ya la ha cambiado a número entero, o seleccionando la columna, viniendo al panel transformar y aquí poniendo el número entero. De las dos maneras cambiaría el formato y se agrega el paso aplicado, tipo cambiado. Los euros igualmente vamos a hacer transformación a moneda, tanto en 2019 como en 2020. Sin salirnos
del panel de inicio, vamos a ver que podemos quitar columnas. Por ejemplo, si queremos eliminar la columna código, pulsamos quitar columnas y ha quitado esa columna, la ha eliminado. Esta columna sí que nos interesa, por lo tanto este paso lo vamos a retroceder pulsando nuevamente la X. Si quitamos varias columnas que no queremos quitar en distintos pasos, fijaros cómo solo aparece un quitar columnas o columnas quitadas. Si retrocedemos este paso, se retrocederían todos los pasos que hemos ido haciendo. En posteriores vídeos iremos viendo cómo aplicar más transformaciones sobre los datos que tenemos cargados. Espero que este vídeo introductorio os haya gustado, deis un me gusta y os suscribáis al canal para seguir viendo vídeos sobre Power Query y Excel.